Buenas tardes, yo soy Tania Buch. Voy a moderar esta cuarta sesión de los debates constitucionales, actividad organizada por el Colegio de Abogados y la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Nos acompaña el presidente y presidenta respectivamente de ambas instituciones, Héctor Humérez y Ana María García, que estamos muy contentos de la recepción y esta actividad en las sesiones anteriores, y hoy día toca ya la cuarta sesión dedicada a la jurisdicción constitucional. Hoy día vamos a tener 4 expositores muy conocidos: Carolina Salas, Gastón Gómez, Enrique Navarro y Emilio Pfeffer. Todos conocidos académicos de Derecho Constitucional y con publicaciones, ¿cierto?, importantes en la materia. Quiero comentarles antes que hoy día la profesora Ana María García me comentaba que de estas sesiones se va a hacer una publicación, así que tomen nota ahí, ¿cierto?, los expositores y expositoras para dejar registro. De todas formas queda el registro de esta actividad grabada, y también contarles que queríamos tener más mujeres expositoras, y particularmente a la profesora Marisol Peña, exministra del Tribunal Constitucional, la que no nos pudo acompañar en esta oportunidad, pero vaya de todas formas el reconocimiento ahí a eso. Va a comenzar la exposición. Las exposiciones van a ser más o menos de 15 minutos cada uno, y luego vamos a dar un espacio para las preguntas que pueden ir formulando en general, o a cada uno de los expositores en el chat, y luego vamos a dar un espacio para la discusión. Así es que así vamos a proceder. Vamos a comenzar entonces con la exposición de Carolina Salas. La profesora Salas es abogada, licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y es abogada gestora del área de investigación en Dignitas Asociadas, litigante de causas ante la jurisdicción constitucional y autora de diversas publicaciones. Carolina, te dejamos con la palabra. ¿Me escuchan? Se escucha, pero no lo... Ahí no ya, puedo. ahora sí, ya. Ahí sí. Primero que todo, quiero agradecer la cordial invitación de Ana María como presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, y también, por supuesto, al Colegio de Abogados de Chile por estar detrás de la generación de este espacio, y de partida felicitar a todas y todos los que han participado de como expositores y como público virtual, pues me parece de vital importancia aprovechar la oportunidad que nos ofrece la tecnología actual de poder romper las barreras del confinamiento y ofrecer temáticas que están en discusión en la actualidad de nuestro país. En esta ocasión me voy a dedicar a exponer sobre la jurisdicción constitucional y su relación con la interpretación constitucional, algunos aspectos de esta que me parece necesario destacar dentro de la misma, en especial cuando se trata de derechos fundamentales, a fin de analizar 2 cuestiones. La primera es la interpretación evolutiva de los derechos fundamentales, y la segunda, en ese contexto, vamos a ver un poquito sobre la administración de justicia constitucional con perspectiva de género. Por ende, no voy a considerar el diseño institucional de los tribunales constitucionales, su modelo, su composición, sus competencias, sus reglas procesales, que obviamente difieren según los casos y sin lugar a duda tienen efectos muy relevantes, y tampoco voy a tocar el origen kelseniano o austriaco de la jurisdicción constitucional,
ni la diferencia de la versión europea con el Judicial Review estadounidense, temas que son tantas veces tratados y recapitulados en infinidad de trabajos académicos. Entonces, para empezar, voy a señalar que me parece importante establecer que la jurisdicción constitucional tiene como función garantizar el pleno respeto de los principios y valores y de las normas establecidas en el texto fundamental, teniendo como presupuesto para ello la supremacía jerárquica de la Constitución sobre cualquier otra norma del sistema jurídico y la necesidad de someter el ejercicio de la fuerza estatal a la racionalidad del derecho. Dentro de la jurisdicción constitucional es donde se ejerce la actividad del control constitucional. Por ende, viabiliza la utilización del conjunto de procesos que permiten asegurar la plena vigencia y respeto del orden constitucional al cual se encuentra sometido toda la normatividad que emana de los poderes constituidos. Al tratarse de los derechos fundamentales, la tutela constitucional, según Murillo de la Cueva, implica además la culminación del Estado de Derecho en la medida que constituye la máxima expresión del proceso de justificación y racionalización de la vida política. De ahí mi interés por tratar esta temática esta tarde. Por ende, siendo la Constitución una norma jurídica, es una norma peculiar desde varios puntos de vista, por su rango, por su contenido y por su finalidad. Y son estas peculiaridades las que afectan el método de su interpretación, la que presenta diferencias muy apreciables con el resto de la interpretación jurídica, aún partiendo de su misma base y participando de sus elementos. Se trata de un proceso con acusadas especialidades. Es por ello por lo que nos interesa abordar con precisión cuáles son esas especialidades que afectan al objeto de la interpretación y el método que se utiliza. En primer lugar, las especialidades de la interpretación constitucional derivan de su objeto. Como ha enfatizado el profesor Pérez Royo, la Constitución posee una estructura normativa diferente de la ley, ya que a diferencia de esta, la Constitución es una norma única en el ordenamiento. Como sabemos, la Constitución es más bien el cauce, el marco que establece el límite a la actuación de particulares y poderes públicos, pero también contiene mandatos de actuación positiva para los poderes constituidos. De este modo, el Poder Legislativo debe desarrollar su actuación con el límite de la Constitución, aunque también en ciertos casos ha de desarrollar la misma. La auténtica especialidad de la interpretación constitucional consiste en que los mandatos constitucionales son susceptibles de desarrollo infinito tanto por el juez como por el legislador, y ambos pueden llegar a soluciones divergentes según el profesor español Canosa Ucera. Algunos de los elementos especiales que destacan en la estructura de las normas constitucionales, en particular de los derechos fundamentales como objeto de interpretación constitucional, puede destacarse el carácter abierto de muchos de sus preceptos que suelen reflejar una cierta ambigüedad. En ocasiones, la misma es buscada de forma intencionada, ya que a veces los preceptos constitucionales son fórmulas de compromiso, que son precisamente expresión de la falta de acuerdo y que se postergan para una decisión posterior. Pero el empleo de cláusulas generales y declaraciones de principios es otras veces consustancial a la naturaleza de los conceptos, ideas y valores que acoge la norma fundamental. Desde luego, el empleo de fórmulas abiertas no es una nota exclusiva del texto constitucional, ya que existen conceptos jurídicos indeterminados en todos los sectores del ordenamiento. Otra característica propia de las normas constitucionales es su carácter axiológico, ya que el texto fundamental contiene un buen número de valores y principios generales, tales como libertad, igualdad y dignidad, que al mismo tiempo suponen límites, mandatos y fines que el constituyente impuso a los poderes públicos. Esta característica condiciona el método de la interpretación constitucional, planteando diversas dificultades interpretativas. Hay que tener en cuenta que en relación con la interpretación, estos contenidos axiológicos juegan un doble papel. Por un lado, son ellos mismos objeto de interpretación, para lo cual se debe tener en cuenta su carácter general y abierto, pero también su contenido o significado ineludible. Y por otro, estos valores y principios son también elementos o instrumentos para la interpretación del resto de las normas constitucionales y del ordenamiento jurídico en su conjunto. Y desde esta perspectiva presiden todo criterio o método interpretativo y dotan al sistema jurídico de unidad y coherencia. Todas estas características del objeto, sin duda que condicionan el método de la interpretación y la posición de los distintos intérpretes.
En efecto, el legislador es el primer cualificado para precisar el contenido de estas cláusulas abiertas, desarrollarlas y completar su significado a través de su producción jurídica, mientras que la jurisdicción constitucional debe señalar, en principio, cuándo el Poder Legislativo traspasa los límites del texto constitucional en su interpretación o desarrollo. Y esa circunstancia debe estar presente en el método de interpretación constitucional. Entonces, como ya hemos apuntado, las peculiaridades del objeto de la interpretación constitucional penetran de forma inevitable en el método que se utilice para realizarla. Para ello, es necesario considerar que la Constitución es una norma única que se caracteriza por la unidad de sentido que la Carta Fundamental debe infundir al ordenamiento jurídico completo, en tanto norma estructuradora, lo que implica su supremacía formal y sustantiva sobre el resto del sistema jurídico. Asimismo, también es relevante considerar la armonía de la Constitución con la democracia sustantiva y formalmente concebida en su visión dinámica, es decir, adecuada a los cambios sociales que hoy imponen ese estilo de vida con rasgos de iniciativa, participación, descentralización estatal, autonomía social, difusión del control social también. La determinación de estas características del objeto de interpretación sin duda que es el punto de partida de una estrecha relación con el método de interpretación a utilizar. En este sentido, destaca el respeto a la unidad interna de la Constitución en cuanto a construcción lógica, teleológica de sentido, y la labor de armonizar las expresiones contradictorias que existan entre la norma fundamental y las normas infraconstitucionales. Así, la Constitución configura un todo y dentro de ella no se puede soslayar la trascendencia que, como regla interpretativa y principio matriz del sistema institucional vigente, imponen los valores reconocidos en el artículo 1, inciso primero de la Carta, por ejemplo, principalmente la dignidad humana. Así lo señaló el Tribunal Constitucional chileno en la sentencia ROL 1273 del año 2010. Ahora bien, concebir a las constituciones contemporáneas como normativas y directamente aplicables a la resolución de conflictos ha generado un verdadero cambio de paradigma en el ejercicio de la función legislativa y jurisdiccional, así como la función de control también por parte del Tribunal Constitucional. Ello nos permite afirmar que la labor interpretativa que se realiza en un modelo de Estado constitucional de derecho implica comprender que hoy en día las condiciones de validez de las leyes no solo dependen de la forma, sino también de su contenido. El papel de la jurisdicción aplica, el papel de que la jurisdicción aplica la ley solo si es constitucionalmente válida, por lo que debe hacerse un juicio sobre esa ley y que también se limita la democracia, por ende, pues los principios y derechos también obligan a los poderes del Estado. Este efecto expansivo de las normas constitucionales, cuyo contenido material y axiológico se irradia con fuerza normativa por todo el sistema jurídico, es lo que origina el fenómeno de la constitucionalización del derecho. Y a partir de ella, los valores, los fines públicos, los comportamientos contemplados en los principios y reglas de la Constitución empiezan a condicionar la validez y sentido de todas las normas del derecho infraconstitucional. Ello nos permite observar una transversalidad del derecho constitucional, es decir, la ley se ajusta al contenido de los derechos fundamentales y los derechos irradian sus efectos a las leyes civiles, en sentido amplio. Lo que influye en el método de interpretación de las normas legales realizadas también por la justicia ordinaria, a través de mecanismos tales como la interpretación conforme a la Constitución, algunos dirán también conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, y la interpretación desde la Constitución o desde la Convención Americana de Derechos Humanos. Me estoy refiriendo específicamente al control de convencionalidad, que todavía es muy discutido por la doctrina en Chile. Junto a lo anterior, resulta claro que para enfrentar el cambio social junto a los criterios interpretativos de carácter gramatical, histórico, sistemático y teleológico, adquiere una relevancia especial el método de la interpretación evolutiva de las normas constitucionales, lo que implica considerar a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas. Como sabemos, la Constitución ha de tener una especial pretensión de permanencia y estabilidad en el tiempo. De este modo, su pretensión de permanencia no sería posible si la interpretación de esta no se realizase tomando en cuenta la realidad social a la que ha de aplicarse, la que es definida por el caso concreto expuesto al conocimiento de los tribunales constitucionales o del conflicto político sometido a conocimiento de la jurisdicción constitucional.
Es por ello que nos interesa destacar la importancia de una interpretación evolutiva de la Constitución que permite adecuarla a los cambios de circunstancias sociales, políticas, económicas, sin llegar a tergiversar o ignorar el significado literal de sus preceptos. La labor jurisprudencial de los tribunales constitucionales colabora a la construcción de una cultura jurídica, la cual no se construye solo desde la interpretación literal, sistemática u originalista de los textos jurídicos, sino que también contribuye a su configuración la observación de la realidad social jurídicamente relevante, sin que esto signifique otorgar fuerza normativa directa a lo fáctico, a las opiniones de la doctrina jurídica o a los órganos consultivos previstos en el propio ordenamiento. El derecho comparado también, que se da en un entorno social, cultural y próximo, podría ser referente interpretativo, y en materia de la construcción de la cultura jurídica de los derechos, la actividad internacional de los estados manifestada en los tratados internacionales, en la jurisprudencia y en los órganos internacionales que los interpretan, también son una opción importante a considerar cuando se trata de adecuar las normas constitucionales al cambio de los tiempos. En definitiva, frente al carácter estático de las normas que contienen derechos, la interpretación evolutiva pretende su actualización, adaptándolos a la realidad de cada momento. Asimismo, es el instrumento que por lo general amplía la esfera de libertad de las personas y opera como motor de cambios sociales, incorporada ahora al razonamiento jurídico como ámbito normativo de los enunciados constitucionales. Siguiendo al profesor Raúl Canosa, es posible distinguir 6 mecanismos para que opere la interpretación evolutiva como herramienta que ha sido extendida a través de tribunales internacionales y constitucionales. Tenemos, por ejemplo, la interpretación del enunciado de un derecho que dota de un sentido nuevo a una posición fundamental ya reconocida. Otra opción es la interpretación evolutiva apelando a la dimensión objetiva de los derechos. Una tercera posibilidad es que un derecho nuevo se adscribe a una posición fundamental nueva. A un derecho, esta es otra opción, de máxima protección se yuxtapone un derecho de menor protección. Otra opción es que se dote a una posición fundamental de una dimensión de derecho de protección. Y finalmente, que una garantía de ciertos derechos se transforme ahora en un derecho fundamental autónomo. La evolución social a la que hacemos referencia puede reflejarse a través de un cambio formal al texto de la Constitución o reforma constitucional, la que si además es oportuna es también útil a la estabilidad de una comunidad. Sin embargo, es más común encontrarse con modificaciones que no alteran la letra de la ley fundamental y que dejan indemne su texto sin cambiarlo formalmente, es decir, prácticas constitucionales que originan una mutación de la Constitución, la que entre otras causas puede ser originada por la interpretación de sus preceptos y en definitiva permitir que las normas constitucionales adquieran un sentido o significado diferente con el transcurso del tiempo. Esta posibilidad puede ser el resultado de un proceso de interpretación imperceptible en cuanto a su solución de continuidad en el tiempo, como también puede serlo aquella interpretación considerada de un punto de vista más general, es decir, la evolución jurisprudencial en la aplicación del derecho. La mutación no explicita el cambio de actitud o la derivación del intérprete hacia nuevos argumentos jurídicos, sino que se enmarca en el propio continuum interpretativo al que se someten todas las normas. Entiendo, por tanto, que al reinterpretar el texto de una norma fundamental, el intérprete puede hacer valer un nuevo sentido o alcance de los preceptos constitucionales al interpretarlos de acuerdo con las cambiantes concepciones y necesidades de cada época, superando definitivamente los mecanismos de interpretación literal e histórico. La reinterpretación, entonces, puede representar la alteración de un mandato constitucional y para entender que ese cambio de significado es real y general, su admisión debe ser hecha de un modo expreso y formal, a través de la jurisprudencia constitucional, lo que en ningún caso podría legitimar al intérprete para forzar el sentido de un precepto al punto de llegar a una interpretación contraria a la Constitución, lo que a todas luces es inaceptable. Basta para ello con recordar que los límites de la mutación constitucional coinciden con los límites que tiene el intérprete al establecer el sentido y alcance de las normas fundamentales. En este sentido, Jelinek resalta que los límites de la Constitución son siempre inciertos, por tanto, el juez constitucional en su decisión debiera considerar las necesidades y opiniones variables de los hombres, cierro comillas, lo que posibilita a este autor plantear que aquello que parecía en un tiempo inconstitucional puede emerger más tarde conforme a la Constitución,
y así la Constitución sufre, mediante el cambio de su interpretación, una mutación, la que en todo caso no podría desvirtuar su naturaleza esencial, esto es, su contenido mínimo en tanto sentido material como axiológico. Conforme a lo anterior, nos parece importante destacar que dentro de este método de interpretación evolutiva, me parece importante destacar que en la actualidad ha cobrado fuerza el concepto de género en el derecho y su aplicación ha marcado la transición de las leyes de igualdad clásica a las leyes de igualdad contemporáneas. De este modo, desde el derecho se han ido cubriendo distintas etapas. Si la primera se centraba en la igualdad de derechos y en la igualdad de trato ante la ley, la segunda se centra en la acción positiva y en las medidas específicas para la mujer para arribar a una tercera ola o tercer momento que pretende, mediante la perspectiva de género, incorporar cambios sustanciales a la igualdad efectiva. La perspectiva de género implica la posibilidad de definir una metodología de análisis que contempla la posibilidad de arribar a soluciones equitativas, superando para ello patrones estereotipados de género, logrando ponderar los impactos diferenciados de las normas y las exclusiones jurídicas producidas por las construcciones binarias de sexo y género. Ello, en definitiva, permite el logro de soluciones equitativas que consideran a las personas como seres situados en sus circunstancias y no como seres abstractos, asexuados y desconectados de la realidad, pues plantea exigencias de igualdad material como exigencias que conectan con la reflexión sobre los derechos de quienes habían sido excluidos de la representación liberal de la titularidad de los derechos y que justifica tratamientos diferentes en la existencia de diferentes necesidades que modulan el modo en que los derechos formalmente concedidos pueden ejercerse. Reconociendo además que este método de aplicación del derecho permite considerar otras formas de exclusión a través de la denominada herramienta de la interseccionalidad o discriminación múltiple, desarrollada ampliamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta igualdad que propugna la perspectiva de género no significa igualar las mujeres a los hombres, sino otorgar la misma consideración en el reconocimiento de sus diferencias, tal como lo establece la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Es decir, la igualdad no es una equiparación matemática y homogénea de derechos entre sexos, pues eso es igualdad formal. Para juzgar con perspectiva de género, se debe operar desde una perspectiva material, estableciendo tratos iguales en situaciones iguales, tratos diferentes entre supuestos disímiles e incluso medidas distintas en beneficio de los grupos que, aunque desde una perspectiva son iguales, desde otra requieren un mejor tratamiento por parte del Estado. Las discriminaciones de las democracias del siglo XXI han mutado y se han adaptado a los tiempos de la igualdad jurídica, operando de forma sutil y soterrada mediante tipologías opacas sostenidas sobre estereotipos y roles de género. Los estereotipos son elementos cognitivos irracionales que vemos como verdades absolutas. Son una imagen o guión ordenado que determina cómo debemos ser en vez de reconocer cómo somos, cercenando la capacidad de las personas para construir y tomar decisiones sobre sus proyectos de vida. Los esquemas de razonamiento jurídico estereotipado establecen que aquellas conductas que no cumplen lo esperado se interpretan como excepciones, reforzando la creencia de roles preconcebidos para unas y para otros. La justicia con perspectiva de género nos acerca hacia un concepto de justicia equitativa, que exige un análisis global y contextualizado del conflicto jurídico conforme al principio pro persona, que se configura como criterio hermenéutico de interpretación y aplicación del derecho y de los derechos que garantice la mayor protección de los derechos humanos de las mujeres. Voy a llegar hasta acá para dejar espacio a las preguntas, pero me parece importante destacar que la interpretación evolutiva junto con la perspectiva de género son herramientas novedosas, contemporáneas, que hoy en día son necesarias tomar en cuenta para poder ajustar la jurisdicción constitucional, todo lo que ella conlleva, a los cambios de la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por esta interesante exposición centrada, ¿cierto?, en cómo la interpretación constitucional, si bien corresponde al legislador, también corresponde a la interpretación constitucional y permite a la jurisdicción constitucional y evolutivamente permite ajustarse,
¿cierto?, a los cambios de la sociedad. Vamos a seguir con la exposición del profesor Gastón Gómez, quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, profesor de Derecho Constitucional de la misma casa de estudios, ha sido también profesor en la Universidad Diego Portales y en la Academia Judicial, y actualmente es consejero del Consejo Nacional de Televisión. Dejamos entonces al profesor Gastón Gómez con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Tania. Saludos, buenas tardes a todos. Es un placer, un gusto poder estar aquí con ustedes conversando sobre uno de los temas capitales que pudiera o podría tener que ver con la futura convención constitucional en la medida que el plebiscito resulte que avale esa alternativa. La pregunta que me interesa aquí conversar o dialogar con ustedes está vinculada justamente a la jurisdicción constitucional de cara a ese proceso constitucional o constitucional constituyente, como quiera denominársele, ¿no? Lo que quiero plantear es que si vamos a ir a una convención constitucional, es completamente necesario plantearse unas preguntas previas a propósito de la jurisdicción constitucional. O sea, si vamos a debatir cuál es el diseño constitucional que una jurisdicción de esta pudiera tener, previo a eso hay que contestar algunas preguntas que algunos teóricos y algunos críticos actualmente en nuestro país han formulado respecto de la jurisdicción constitucional chilena, digamos, ¿no? Porque yo entiendo que este panel o este diálogo con todos ustedes tiene por objeto contribuir a que todos en un diálogo, en una conversación, podamos articular nuestra tradición y nuestros debates de la mejor manera posible, de tal manera que pensemos en conjunto cuál puede ser, ¿no es cierto?, ese conjunto de instituciones que solucionen o enfrenten temas que desde el punto de vista del derecho constitucional los profesores enseñamos desde hace mucho tiempo. Es decir, estamos en una crucial circunstancia en la que es posible plantearse las preguntas radicales, digamos, ¿no? Naturalmente, cuando la institucionalidad está en pleno vigor y en plena vigencia y no hay una revisión de fondo de ella, estas preguntas cobran un sentido más bien teórico, pero en esta ocasión estas preguntas cobran un sentido crucial, digamos. Tenemos que convencer y convencernos de que una futura constitución requiere o reclama la existencia de una jurisdicción constitucional y en estricto rigor, en mi opinión, y como veremos, de un tribunal constitucional, digamos, ¿no? Eso quiere entonces decir que es necesario plantear el problema desde sus orígenes, digamos, ¿no? O sea, desde el problema crucial de las preguntas que subyacen a los modelos, digamos, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta crucial, digamos? Esa pregunta crucial, a mí me parece que si uno observa la literatura constitucional de los últimos 30 años, pero muy en particular en los últimos 15 y en nuestro país muy particularmente hace aproximadamente 5 o 6 años, la pregunta es cómo resolver las eventuales y supuestas tensiones entre democracia y constitución. Esa es una pregunta crucial, digamos, ¿no? Vale decir, si aceptamos que la democracia, en términos al menos teóricos, puede ser definida como un procedimiento, aunque no un procedimiento puramente procesal, un procedimiento a través del cual adoptamos las decisiones fundamentales de política en un Estado, adoptamos las decisiones que nos conducen y asignamos o distribuimos el poder dentro de esa misma comunidad. Es decir, si poseemos una democracia, al menos en el sentido de Schumpeter o de Bobbio, al menos en un sentido procedimental, ¿no es cierto? Es decir, si esa democracia consiste básicamente en que adoptamos de ciertas decisiones y elegimos a quién las van a ejecutar por vía o por de acuerdo al principio democrático, bueno, ¿qué vinculación tiene este problema con el tema de la Constitución y del constitucionalismo? La verdad es que la tensión más fuerte se produce con la expresión constitucionalismo, porque el constitucionalismo se expresa cultural y históricamente como un conjunto de valores o valoraciones acerca de los límites del poder, digamos, ¿no? Es decir, los límites que estamos planteando que una democracia en principio conceptualmente no tendría, digamos, ¿no? Entonces, esa tensión históricamente
¿no? Se ha traducido en muchas respuestas teóricas sólidas a lo largo de los últimos 100 años del constitucionalismo, de la reflexión constitucional, digamos, ¿no? Es decir, ¿no es cierto? Esta preocupación intelectual es relevante de dilucidar previamente a nuestros eventuales debates en una supuesta y futura convención, ¿no? Y es crucial responderla porque si llegáramos a la conclusión de que la democracia satisface por sí misma las condiciones propias de imparcialidad, de justicia, ¿no es cierto?, y de respeto a los derechos, diríamos naturalmente es irrelevante tal vez tener un órgano de control que resuelva o dilucide las tensiones entre una. Y si el constitucionalismo fuera una práctica constante, permanente, de todos los niveles, en todos los niveles, ¿no es cierto?, no requeriríamos ni el control constitucional de la ley, ni tampoco el control constitucional de las potestades de la administración. Entonces, para enfrentar esto tenemos que advertir que hay que contestar estas preguntas. Y la primera respuesta que yo quisiera poner arriba de la mesa, o sea, la primera respuesta a esta pregunta, cómo resolver estas tensiones entre democracia y constitucionalismo, no necesariamente constitución, el constitucionalismo, eso se traduce en el recurso a nuestra tradición o historia constitucional. Cuando uno enfrenta este problema, ¿no es cierto?, oye voces en Chile muy duras, muy críticas, digamos, ¿no? Y uno lo primero que tiene que saber para responder a esa pregunta es cuál ha sido nuestra historia constitucional y por qué estamos frente a un tribunal constitucional hoy día, digamos. No por el mero hecho de repetir la historia, no se trata de un historicismo medio pobretón, digamos, ¿no? Se trata de reconocer que las generaciones anteriores, ¿no?, que tuvieron que vivir fenómenos tan parecidos como los que vivimos nosotros hoy día, adoptaron determinadas soluciones a los problemas constitucionales. Y el respeto mínimo intelectual que nos merece esa tradición en la cual estamos insertos y de la cual muchos de los que estamos aquí además estamos orgullosos, esa misma tradición entonces debe ser explicada y refutada por aquellos adversarios de la jurisdicción constitucional. ¿Qué quiero decir entonces con la tradición constitucional? Como sabemos, tímidamente el año 25 se adoptó una regla de jurisdicción constitucional muy simple que básicamente apelaba a lo que se llamó una especie de judicial review muy pobre y muy pequeño, digamos, ¿no? Ese control jurisdiccional que estaba radicado en el recurso de inaplicabilidad tuvo a lo largo de su aplicación en los siguientes 40 o 50 años, digamos, una pobre rol y participación, digamos, ¿no? Pero como este rol básicamente era un rol a posteriori, buena parte de los estudiosos chilenos en la década del 60, me refiero a Alejandro Silva Acuñán, Raúl Bertelsen y otros, Carlos Andrade y otros más, demandaron en esa época la creación de un tribunal constitucional, digamos, ¿no? Y demandaron la creación de un tribunal constitucional con ciertos objetivos o propósitos bien concretos, digamos, ¿no? El propósito concreto en este caso era resolver los conflictos constitucionales que se suscitaran entre el presidente y el Congreso. Conflictos que habían animado toda nuestra historia constitucional, digamos, ¿no? Es importante advertir, porque a veces se olvida que nuestras constituciones fueron fruto, muchas de ellas, de experiencias terroríficas que dieron lugar a esas constituciones, a guerras civiles, digamos, ¿no? No nos olvidemos que la Constitución del 33, tan alabada por incluso escritores extranjeros, la Constitución del 33 es fruto de la guerra civil del IRCAI. La interpretación parlamentarista de la Constitución del 33 es fruto de la guerra civil, ¿no es cierto?, del 91, que causó más muertos que la guerra del Pacífico, digamos. Concón y Placilla se expresaron de una manera violenta y sangrienta, digamos, como nunca, y luego el saqueo de Santiago, para qué decir, digamos, ¿no? Entonces, y luego el año 25, cuando Alessandri estimula a través de un grupo de gente bastante cercana, digamos, la creación de la Constitución de 1925, bueno,
lo hace sobre tensiones que podrían perfectamente haber desarrollado una guerra civil, tal punto que durante 6 años siguientes esa constitución no tuvo aplicación, sino cuando el propio Alessandri, el 31 y el 32, comienza a darle aplicación, digamos, ¿no? ¿Para qué decir lo que pasó con la Constitución de 1980, que todos sabemos el trasfondo en el que se suscita, digamos, y la crisis del año 89 que da lugar, del 88, que da lugar a esta nueva, a una nueva interpretación de la Constitución, una Constitución pactada? Entonces, si uno mira nuestra historia constitucional, evidentemente que los conflictos entre el presidente y el Congreso han sido una parte medular del régimen presidencial chileno. Y no lo es por casualidad, digamos, no es por mala fe, digamos, de nadie, digamos. El régimen presidencial se estructura como una tensión o un conflicto entre poderes. Así está plasmado, digamos, ¿no? Todos los analistas, digamos, serios dicen, aquí hay un problema serio en el régimen presidencial. Y el problema serio es que se presenta como una tensión o conflicto de poderes que podría no tener resolución, digamos, que podría no tener vía de solución. Bueno, los chilenos, en la década del 60, esa generación de constitucionalistas, digamos, y de políticos, digamos, experimentaron una solución que es crear un tribunal constitucional para el cual nos demoramos varios años, digamos, ¿no? Y que fue instaurado tal vez demasiado tarde, digamos, ¿no? Si a lo mejor se hubiera instalado antes, habría habido tal vez una posibilidad, no digo una especulación, pero tal vez habría habido una posibilidad el año 73, pero en el contexto en que surgió y en el momento que le tocó funcionar y dictar sentencias, no había espacio probablemente para ese tribunal constitucional, digamos. Entonces, la pregunta es ¿qué nos hacemos, digamos, ¿no? ¿Vamos a reeditar el tribunal constitucional nuestro, digamos, o no lo vamos a reeditar, digamos, ¿no? ¿Hay buenas razones para hacerlo? Bueno, hay razones de sobra, digamos, que derivan de la propia estructura del régimen presidencial, que reclama o reclamará la presencia de un tribunal constitucional, y también, naturalmente, como lo espero poder alcanzar a explicarlo, y también, ¿no es cierto?, por la necesidad de que los derechos fundamentales adquieran, dentro de un proceso democrático como el que estamos insertos, adquieran una fisonomía posible, digamos, ¿no? Una segunda alternativa que ha surgido, digamos, y que algunos han sugerido, es devolver este control constitucional a la Corte Suprema, digamos, ¿no? Tal vez es bueno hacer un par de notas, digamos, ¿no?, de cuál fue el sentido de la reforma del 2005 y en qué sentido el Tribunal Constitucional actual, desde el punto de vista de las cifras y de los datos y de la información que tenemos, lo ha hecho razonablemente bien, digamos, en muchos de sus momentos y historias, digamos, ¿no? No nos olvidemos nada más, digamos, ni nada menos que el famoso fallo sobre el Tribunal Calificador de Elecciones dictado a finales de la década del 80, que fue el que posibilitó que el plebiscito de 1988 fuera celebrado con plenas garantías y con un tribunal calificador y todos los demás elementos que eran propios de una democracia constitucional imparcial, digamos, ¿no? Ese es un fallo medular y acometido, como más allá de cualquier duda, acometido por un grupo de gente que había sido nombrado por, digámoslo así, los organismos más relevantes del régimen militar de la época, digamos, ¿no? Entonces, es un tribunal que estuvo muy a la altura y muy a la altura de las circunstancias históricas que le tocaron vivir, tal vez bien contradictorio con el Tribunal Constitucional del año 73, que a través de la sentencia 15 se declaró incompetente para conocer el problema constitucional de las 3 áreas de la economía y de su promulgación y su no promulgación por el presidente de la época. Entonces, desde el punto de vista, la pregunta es, ¿debemos volver a la jurisdicción constitucional anterior? Hay algunas personas que lo han propuesto técnicamente, aunque sin ningún dato, sino puramente desde el punto de vista especulativo e intuitivo, digamos, ¿no? Toda la evidencia que existe seriamente durante la década del 90, toda la evidencia es que el sistema constitucional, el control constitucional atribuido a la Corte Suprema
a través del recurso de inaplicabilidad, entre otras cosas por defectos de diseño que han sido estudiados largamente a través de muchos artículos, de muchos profesores, y no quiero darles la lata de citarlos, digamos, ¿no? Solo cabe pensar que un sistema de judicial review medianamente razonable presupone la intervención de todos los jueces en todas las instancias, y este era un sistema concentrado que solo operaba en ciertos niveles. Un solo dato, digamos, un solo dato, entre el año 90 y el año 98 se dictaron 570 sentencias de inaplicabilidad, de las cuales 245 fueron de archívese, digamos, ¿no? 80 de rechazo, 110 de inadmisibilidad y solo hubo 15 acogidas, 8 de las cuales eran sobre el decreto ley 2695. Vale decir, cuando uno mira, si ustedes miran el informe del CEP, los trabajos de investigación que hizo el propio Raúl Berthelsen, Jorge Precht, digamos, etcétera, etcétera, los trabajos que se hicieron en esa época, algunos de los cuales hice yo, el propio Fernando Hacha publicó un artículo muy crítico y muy duro de ese recurso de inaplicabilidad y de la jurisdicción constitucional que lo animaba. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos parece que... al parecer, digamos, la jurisdicción constitucional como judicial review funciona en aquellos sistemas en los que los jueces poseen un etos de independencia y de tradición argumentativa muy sólida y muy fuerte, digamos, que arranca desde hace de cientos de años de atrás, básicamente desde Marbury versus Madison. Y esa tradición parece que nosotros no la tenemos, digamos, ¿no? De hecho, los jueces chilenos, con menos que lo que hizo Marchand en Marbury versus Madison, o sea, con mucho menos que un artículo en la Constitución, hicieron o han modificado el derecho constitucional y el derecho público en el mundo, y nuestros jueces con un artículo que podría haber tenido significación, no hicieron mucho con él, digamos, ¿no? Entonces, la primera respuesta es, me parece que hay que atender a nuestra tradición constitucional, hay que oír lo que otras generaciones han pensado y hay que reflexionar sobre la base de nuestra experiencia, que a mi juicio es bastante decidora. Ahora bien, pero también desde el derecho comparado o desde la reflexión constitucional teórica de grandes especialistas, nos dan algunas luces importantes para resolver esta tensión entre constitución y entre democracia y constitucionalismo, digamos, ¿no? Hans Kelsen, digamos, ¿no? En un hermoso artículo sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución que escribió, si mi memoria no falla, cuando tenía 25 años, escribió un artículo magistral, digamos, donde fundó o determinó los argumentos cruciales con arreglo a los cuales la jurisdicción constitucional europea se plasmó y se desarrolló, aunque post Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Ocasionalmente, digamos, la reflexión kelseniana terminó superando a la reflexión de Carl Schmitt, digamos, ¿no? Pero con algunos años de posterioridad, digamos, ¿no? Cuando ya estaba radicado en Estados Unidos, digamos, ¿no? Y la tesis de Kelsen es extraordinariamente lúcida, digamos. Kelsen sugiere que el derecho es un sistema dinámico mediante el cual, digamos, ¿no? el derecho regula la forma de su propia promulgación, es decir, la forma en que a través del cual crea derecho al interior de un sistema, determinando sus límites de contenido y formales, digamos, pero al mismo tiempo es un sistema que propugna o revisa, digamos, ¿no? El derecho infraccional de la Constitución, digamos, ¿no? Es lo que Kelsen llamó, en el fondo, la Constitución como norma, digamos. La Constitución como norma, que es completamente distinta a la Constitución como positivación o la Constitución como estructura superior de un ordenamiento. La Constitución como norma supone que su supremacía está entregada y garantizada a los órganos que el propio sistema determina que son los encargados de expulsar del sistema a través de alguna de las técnicas de expulsión, digamos, de expulsar el derecho que la contraviene, digamos, ¿no? Entonces, las mismas razones por las cuales hay algunos críticos que dicen que están... que no debiera haber una jurisdicción constitucional, también deberán explicar por qué habría de haber una jurisdicción que controlara los actos de la administración, digamos, ¿no? Los actos infraccionales de la Constitución realizados por los órganos ejecutivos o políticos del sistema, digamos, ¿no? Entonces,
la tesis kelseniana que surgió de allí mismo, ¿no es cierto?, fue que el legislador propuso la creación de un tribunal constitucional y él llamó legislador negativo, por cuanto a juicio de él los problemas de legitimidad que subyacían, veía él, a este problema, al problema de la tensión entre democracia y constitución, quedaban resueltos en la medida que ese órgano era la proyección de los órganos. Esa fue una respuesta técnica, digamos, y que se ha dado y cuya resonancia y eco llega hasta nuestros días, digamos, ¿no? Me quedan 2 minutos. Ok. La segunda concepción más extendida, digamos, ¿no?, es una lúcida interpretación que ha hecho Bruce Ackerman en We the People, y además en un texto que recomiendo fervorosamente, que es un texto con Carlos Rosenkrantz. En ese texto, digamos, o en esos textos, la tesis como es muy conocida, ¿no es cierto?, la tesis de Ackerman consiste básicamente en apuntar un ingenioso sistema, digamos, de diferenciar la historia constitucional o política de los países, digamos, entre lo que él llamó los momentos constitucionales y los momentos políticos, o de vida política ordinaria, digamos, ¿no? Y él sostuvo naturalmente que en los momentos constitucionales, no hay resguardo que sea necesario, digamos. O sea, como este momento constitucional que vamos a vivir nosotros, digamos, ¿no?, en el caso que se produzca un plebiscito favorable, en esos momentos constitucionales todo el pueblo, los ciudadanos están atentos, preocupados, defendiendo sus propios derechos y concepciones e ideas, digamos, ¿no? En esos momentos no se requiere una jurisdicción constitucional. El pueblo opera por sí mismo, digamos, ¿no? En cambio, en los momentos de política diaria, que son los momentos complejos, que son los momentos que los países realmente pasan a diario, en esos casos se requiere algún sistema de jurisdicción constitucional, ¿no?, que preserve primero los valores y derechos originalmente consagrados, sino que además, digamos, garantice que el procedimiento y el proceso de debate constitucional se lleve a cabo con las reglas de inclusión y de participación necesarias para que las decisiones sean legítimas. Y todo eso, ¿no es cierto?, puede ser revisado y preservado por una jurisdicción, que en este caso, entonces, lo que nos aporta es el ahorro de tiempo, digamos, de no estar todos preocupados de defender nuestros derechos, sino que haga una función especializada, haga esa tarea y que por consiguiente nos ahorre virtud cívica en una democracia, digamos, ¿no? Y así podríamos citar, digamos, a Habermas, podríamos citar a Carlos Santiago Nino, etcétera, digamos, ¿no? Hay una cantidad muy importante y relevante de autores que han reflexionado sobre esto y hay algunos autores críticos también, digamos, ¿no? De Waldron, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, creo yo, ¿dónde está o dónde sigue estando el punto de fondo, digamos, ¿no? ¿Por qué ¿por qué creemos que una jurisdicción constitucional y el control constitucional propio del constitucionalismo, y por qué una constitución debiera tener un sistema de control estricto y duro de los derechos fundamentales, la jerarquía de la Carta, ¿no es cierto?, y la subordinación del legislador a la Constitución? ¿Por qué creemos eso? Yo tengo la impresión de que Habermas tiene razón, digamos. La democracia sigue siendo una estructura imperfecta, digamos, ¿no? Y en estructuras imperfectas, digamos, me parece que el debate entre jurisdicción y constitución y democracia sigue estando avalada por la regla de las imperfecciones de la democracia, digamos, ¿no? La democracia descansa básicamente en los intereses y, como dice el propio Habermas, en la democracia es irrelevante, por decirlo de una manera figurada, es irrelevante las razones, digamos, por las cuales la mayoría llegó a ser mayoría, digamos, es mayoría, ¿no? Y la mayoría ya es un fundamento para la decisión, digamos, ¿no? Sin embargo, en una democracia constitucional, en un Estado de Derecho, que preservamos o concebimos que hay ciertos valores y derechos que provienen de arreglos procesales o procedimentales justos, creemos naturalmente que esas imperfecciones pueden ser corregidas a través del razonamiento de una jurisdicción constitucional, digamos, de un vis a vis. Cuando
cuando las pasiones bajen, advertiremos que la relevancia que ha tenido nuestro Tribunal Constitucional al moldear determinadas decisiones, con determinadas decisiones, perdón, las prácticas políticas y constitucionales chilenas, digamos, ¿no? Cuando abandonemos esa pasión, podremos tener una mayor certeza en nuestros juicios. No quiero seguir aburriéndolos, gracias por oírme, digamos. Muchas gracias, profesor Gómez, por esa interesante exposición. Yo no me aburrí nada, ¿no? Estoy de acuerdo, voy a abusar un poco de mi posición de moderadora, porque como también es mi tema la jurisdicción constitucional, me dan ganas de decir cosas. Efectivamente, yo comparto el gusto por el texto de Kelsen y también por el de Ackerman y Rosenkrantz. Me parece que ha sido una exposición muy interesante abordando esta tensión, esta tensión central entre democracia y constitucionalismo, apelando a la tradición constitucional chilena. Pero yo quisiera sí aprovecharme de mi posición de moderadora para decir una cosa o plantear una cosa para el profesor Gómez, pero también para los próximos expositores y la discusión posterior. Y si es que será posible hablar de un solo tribunal constitucional en la tradición constitucional chilena. Si habremos tenido realmente una continuidad del año 70 hasta ahora y que pudiéramos extenderlo. No abusaré más de mi posición de privilegio y vamos a seguir con el siguiente expositor. Profesor Enrique Navarro Beltrán, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor de esa casa de estudios y también de la Universidad de Finisterra, ex ministro del Tribunal Constitucional, por lo tanto, con la mejor experiencia para hablar de esto, y director de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Muchas gracias, Tania. Agradezco a los demás expositores y a quienes nos están escuchando y viendo hoy día en una cercanía que estamos al 18 de septiembre, que vamos a pasar aparentemente fondeados en nuestras casas. El tema de la judicatura constitucional, sin duda, tiene gran realce. Como aquí se ha planteado, los primeros antecedentes están en 1920, ¿no es cierto?, en Austria, en Checoslovaquia, después en 1931 en España, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, Italia el 47, Alemania el 49, Francia el 58, España el 78, Portugal el 76, todos los países de la antigua Europa Oriental también incorporaron esta jurisdicción. Y en América hay antecedentes ya a mediados de los 60, en Guatemala, en Ecuador, y también en los 70, 80, Perú, Colombia, Bolivia. El caso chileno, como también se ha mencionado acá, se remonta a 1970. Es bien interesante analizar los antecedentes de este Tribunal Constitucional. Enrique Silva Sima publicó una obra en los años 70 que está como cuadernos del Tribunal Constitucional el año 2008, analiza su integración y hay estudios posteriores. Hay un excelente trabajo de Felipe Meléndez también sobre el rol que le correspondió al Tribunal Constitucional en 1970, que como ustedes saben, conoció 17 causas, básicamente de requerimientos, ya sea al presidente o del Congreso, de un tercio de los miembros, y que su importancia generó un amplio debate, como aquí también se ha planteado, en relación a su declaración de incompetencia respecto a las famosas 3 áreas de la economía. Pero fíjense que el propio presidente Allende era partidario de aumentar las atribuciones del Tribunal Constitucional, incluso otorgarle la acción de inaplicabilidad y las contiendas de competencia. El tribunal se restablece en 1980, tomando el modelo español, no sé, y francés, a quien se le entrega las leyes orgánicas constitucionales, y luego, el 2005, concentrando la constitucionalidad, el control de constitucionalidad, ya no solamente preventivo, facultativo, obligatorio, sino a través de la acción de inaplicabilidad y constitucionalidad. Yo he encontrado antecedentes
en un discurso de Balmaceda en 1891, el 20 de abril de 1891, desatada ya la guerra civil que significó la muerte de 10.000 almas, las palabras de Balmaceda instan a crear un tribunal conformado por 9 jueces, 3 que designara el presidente, 3 el Senado y 3 la Corte Suprema, para resolverlo y dirimir los conflictos entre los órganos, dado que se había precisamente generado un conflicto entre el Congreso y el presidente con motivo de la ley de presupuesto. Este tema les ha parecido muy interesante cuando lo he señalado en seminarios internacionales. En nuestro país mayormente no ha generado interés, como casi todas las cosas. Ahora, fíjense ustedes que el punto esencial es, en mi opinión, 3 ideas en relación a la judicatura. Lo primero, la integración, sus atribuciones y sus efectos. En relación a la integración, el Tribunal de 1970 tenía 5 miembros, ¿no es cierto? 2 ministros de Corte Suprema, 3 designados por el presidente con acuerdo del Senado. Hubo, de hecho, conflictos en relación a estas últimas designaciones, no hubo acuerdo, incluso fue rechazado uno de los nombres. La Constitución del 80 establece un sistema de 7 miembros y la reforma del 2005 establece una idea tomada del modelo italiano, integrado por 3 que designa el presidente de la República libremente, 4 el Congreso y 3 la Corte Suprema. Cuando la Cámara de Diputados participó en la reforma constitucional, precisamente exigió nombrar a miembros. Y eso es la razón, y esa es la explicación por la cual tiene un número par, digamos, porque tradicionalmente venía con 9 integrantes, a 3 que designaba el Senado y no 4 el Congreso Nacional. Eso da luces con la necesidad, ¿no es cierto?, de un órgano que sea de número impar y así no tener la discusión respecto del voto dirimente del presidente del tribunal, en el modelo típicamente, pensemos, norteamericano. En segundo lugar, ha habido un debate el año pasado, un conjunto de 18 profesores de Derecho Constitucional de diversas sensibilidades, como se dice hoy día. Nos reunimos, y recordará Gastón Gómez, que fue el que nos convocó, ¿no es cierto? Tuvimos tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica analizando esta materia y hubo consenso en general en la necesidad de establecer un mecanismo de incorporación en el tribunal a través de concursos públicos, sobre la base, ¿no es cierto?, del modelo que ha establecido la Corte Suprema. El proyecto incluso de la presidenta Bachelet incorpora esa idea, un concurso que realice la Corte Suprema y una designación en la que participen el Congreso y el presidente de la República, pero establecer mecanismos que faciliten y tiendan a esa mayor transparencia en la designación. En el derecho comparado, en general, si uno analiza la tradición europea, es de jueces, juristas y personas justas, yo diría las 3 J, digamos. Eso es clave para el desarrollo de una adecuada jurisdicción. Siempre se ha hablado, incluso en teoría, Tania Buch en su tesis doctoral lo ha desarrollado muy bien, lo ha estudiado, el principio básico que es el deber de ingratitud. Designado que sea un juez se independiza de quien lo nombró. Y eso es clave para consolidar esa institución. En el tiempo que me tocó estar en el Tribunal Constitucional, y veo aquí participando a ex jueces del Tribunal que aprovecho de saludar, muchas decisiones las tomamos de manera unánime, lo que precisamente consolida una decisión, la hace mucho más fuerte. Eso lo ha destacado especialmente la doctrina europea. El propio Zagrebelsky siempre comentaba que prefería volver a discutir una materia antes de que la decisión fuera dividida, de manera de consolidar una decisión realmente fundada. Lo que sí, en el derecho europeo, en general, en Alemania, en España, en Italia, en Austria, los jueces del Tribunal Constitucional no son acusables constitucionalmente. Es cierto que en América sí lo son, en Perú con consecuencias complejas, sabemos, el sistema institucional peruano lo es, y también en Colombia, y ha generado inconvenientes. Evidentemente que hay mecanismos de remoción, pero a mí me parece que la acusación constitucional contra los jueces significa el término de la independencia y el cumplimiento adecuado de la judicatura constitucional. En cuanto a las atribuciones, ha habido un amplio también debate respecto de las mismas. Por ejemplo,
algunos han planteado la necesidad de que los tratados internacionales sean revisados preventivamente por el Tribunal Constitucional. Hoy día solo se revisan los tratados que importen normas de carácter orgánica constitucional. Y en los últimos 5 años, 6 años, prácticamente no ha habido ningún tratado que se haya enviado al Tribunal Constitucional. Entonces, siguiendo el modelo colombiano, algunos han instado a la idea que pueda ser un mecanismo de control obligatorio de tratados internacionales, evitando de esa manera después el conflicto en relación a la inaplicabilidad. En cuanto al control preventivo de las leyes, el requerimiento de los parlamentarios viene de la Constitución reformada en 1970. En ese momento los parlamentarios se exigía 1/3, hoy día es 1/4. Me parece difícil pensar que una minoría parlamentaria, que precisamente ese es uno de los roles del Tribunal Constitucional para defender una minoría, sea privada de esa posibilidad. En este grupo también de profesores que analizamos esta materia el año pasado, se planteó la idea de seguir el modelo alemán, digamos, del momento en el cual podía impugnarse una vez terminada la discusión de la ley. Pero evidentemente el requerimiento tiene un sentido para consolidar o no eventuales dudas de constitucionalidad que se producen durante la tramitación de la ley. Respecto a las leyes orgánicas, que son una veintena de materias que establece la Constitución, esa es una situación de carácter político, pero incluso el proyecto de la propia presidenta Bachelet incluye la idea de leyes orgánicas rebajando el quórum y estableciendo igualmente un control de carácter preventivo. Como señalaba el profesor Gómez, las decisiones del Tribunal Constitucional a fines de los 80 significaron evidentemente la posibilidad de que el tránsito a la democracia fuera muy sólido como consecuencia del establecimiento de órganos de carácter electoral y jurisdiccionales electorales. En cuanto a la potestad reglamentaria, a mí me parece que debieran existir mecanismos para permitir que los particulares impugnen reglamentos ante el Tribunal Constitucional, cosa que hoy día solo puede hacer el presidente previa rechazo de la Contraloría, ¿no es cierto?, o en su caso las minorías parlamentarias. En cuanto a la acción de inaplicabilidad, como sabemos, después de la reforma del 2005, constituye el trabajo principal del Tribunal Constitucional. Evidentemente, como el propio ministro Sergio Muñoz comentó el año pasado en el seminario que realizamos, el Tribunal Constitucional ha sacado lustre a esta institución y ha dado un adecuado cumplimiento de esta institución. Probablemente habría que perfeccionar, en mi opinión, el requerimiento de jueces. Creo que no se le puede hacer exigible a los jueces las mismas exigencias que son aplicables en relación a los particulares. La inconstitucionalidad supone, sin duda, una institución también bien relevante. Han habido solo 5 casos de inconstitucionalidades decretadas hasta la fecha, y creo que ahí lo importante, en mi opinión, es reducir el quórum. Los 4/5 me parece un quórum demasiado alto, y eso ha precisamente afectado la posibilidad de que hayan mayores inconstitucionalidades. Respecto del control de autos acordados, solo han habido 2 casos de autos acordados declarados inconstitucionales, de manera que son situaciones muy acotadas. Pero sí tiene relevancia, en mi opinión, las contiendas de competencia. Creo que las contiendas de competencia entre autoridades administrativas y tribunales, sean inferiores o superiores, siempre debiera estar entregado al Tribunal Constitucional, como ocurre por lo demás en la experiencia europea. El proyecto de la presidenta Bachelet le entrega también la segunda instancia de los amparos al Tribunal Constitucional. Eso a mí me parece inadecuado, porque creo que las protecciones en nuestro sistema han funcionado adecuadamente y razonablemente bien ante las Cortes y la segunda instancia ante la Corte Suprema. Por último, hay normas que no son controladas y que creo que sería muy adecuado que entre otros, los reglamentos de las cámaras, que no tienen un mecanismo de control. También se planteó por los académicos el año pasado que el error judicial pudiera ser entregado al Tribunal Constitucional. Finalmente, respecto de los efectos de las sentencias. La acción de inaplicabilidad produce el efecto inhibitorio, o sea, la imposibilidad de que se aplique por el juez de la instancia esa norma en el caso concreto. Se ha planteado por algunos la necesidad de un efecto vinculante a los órganos y un adecuado cumplimiento de la normativa legal. La propia ley orgánica del Tribunal Constitucional así lo contemplaba en su proyecto primitivo, y eso, en definitiva, no fue incluido, de manera que podría reforzarse ese efecto.
En relación a la inconstitucionalidad, declarada la inconstitucionalidad de un precepto legal, se entiende derogado el precepto, pero en mi opinión debiera ocuparse también la experiencia comparada alemana y otras austríacas, en el cual se le fija un plazo, o tiene el tribunal la facultad de fijarle un plazo a los colegisladores para resolver los temas. Piensen ustedes lo que ha pasado con las situaciones de los contratos de salud de ISAPRE. El 6 de agosto del año 2010, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la tabla de factores, algunos de los elementos de la tabla de factores del contrato de salud. Han pasado 10 años y eso no se ha resuelto. No cabe duda que, como decía el maestro Zagrebelki, la consolidación de un régimen democrático se ve ratificada por la fortaleza que tenga la jurisdicción constitucional. Por tanto, decía, para consolidar y para ver si realmente un Estado de Derecho fuerte, hay que analizar cuál es el vigor que tiene esa jurisdicción constitucional. Y en definitiva, como también recordaba el gran maestro García Enterría, una constitución sin un tribunal constitucional que la interprete y que la aplique directamente es una constitución que está herida del alma. Por eso que es relevante y esencial en todo Estado de Derecho un adecuado fortalecimiento de esa jurisdicción constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Navarro, por la exposición en que se pasó revista a casi todos los puntos más discutidos y relevantes en la discusión sobre el Tribunal Constitucional. Yo me quiero quedar con el dato de Balmaceda, me parece muy interesante recordar también que hay otros aportes a la historia de la jurisdicción constitucional que vienen desde Latinoamérica. Por ejemplo, poco se dice que el control abstracto de constitucionalidad tiene elementos o antecedentes en Colombia previo a la invención de Hans Kelsen. Entonces me parece que hay que evitar las miradas, ¿cierto?, tan eurocéntricas, y me parece que en ese sentido ese dato quisiera ahora sí en Chile valorarlo particularmente. Vamos a seguir con nuestro último expositor, el profesor Emilio Pfeffer Urquiaga, abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad Diego Portales, director de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, ha sido abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago de la Corte Suprema y es director de Diario Constitucional. Profesor Pfeffer, le dejo la palabra. Muchas gracias, Tania. Lo primero, celebrar esta actividad desarrollada por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional en conjunto con el Colegio de Abogados, que parece muy propicia para iniciar un diálogo, una conversación sobre contenidos de lo que puede ser una futura constitución. Cuando se nos convoca a hablar sobre jurisdicción constitucional y control, podemos aproximarnos al análisis de este tema bajo una noción amplia de la jurisdicción constitucional, entendida como un sistema de órganos, atribuciones, procedimientos, que controla normas, actos y omisiones, que se instituye con la finalidad de darle eficacia a la supremacía formal y material de la Constitución, que tiene por fin, además, fortalecer el Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, debe entenderse que la Constitución, como acá se ha dicho, siendo una norma jurídica, debe ser justiciable. Por ello, se debe poder exigir en su cumplimiento, puesto que se trata de una disposición, una regla que vincula, que está dotada de fuerza obligatoria y que a ella se tienen que someter todos los órganos, todas las personas, instituciones u grupos. Y por lo tanto, debemos entender que ese es el fin último que legitima la jurisdicción constitucional y la existencia de los órganos que están llamados a velar, a cautelar por este principio. Y en Chile
en un sentido amplio, diría yo, ejercen jurisdicción constitucional distintos órganos, los tribunales, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones en el ámbito de la justicia electoral, también la Cámara de Diputados, cuando se pronuncia o declara las inadmisibilidades de proyectos de ley, ejercen el llamado control político de la constitucionalidad de los proyectos de ley. Y estos órganos lo hacen bajo distintas modalidades, lo hacen en forma preventiva o represiva, ejerciendo controles abstractos o concretos, en forma obligatoria o facultativa, con un alcance general o particular en lo que concierne al efecto que generan las decisiones o las sentencias que ese órgano o ese tribunal va a emitir o va a dictar. Entonces, lo que uno quizás debiera preguntarse es cómo ha funcionado el sistema en Chile. Este sistema que integra a varios órganos, cada uno con sus atribuciones, con sus procedimientos. Pero lo que quizás habría que constatar en forma previa a responder esa pregunta es una realidad que parece digna de destacarse, que en forma progresiva, en forma gradual, se ha ido avanzando en nuestra institucionalidad para revalorizar el principio de la supremacía constitucional. El año 25, en la Constitución del 25, bueno, creó el Tribunal Calificador de Elecciones, le asignó el recurso de inaplicabilidad al Pleno de la Corte Suprema con todos los déficits y críticas que se le puedan formular. El año 1970 se crea el primer Tribunal Constitucional en Chile de 3 que han existido. El año 76, el Acta Constitucional número 3 crea el recurso de protección. La Constitución de 1980 establece en forma la acción de nulidad de derecho público. En 1989 se incorpora en el inciso segundo el artículo 5 de la Constitución a los tratados y la modalidad de poder recurrir al sistema interamericano de derechos humanos, al punto en que hoy es un referente, un parámetro de control que resulta seguido por muchos órganos. El año 90 se crea por ley el amparo económico. Luego, nuevas legislaciones van creando la tutela laboral y tributaria. El año 2005 se le entrega al Tribunal Constitucional la inaplicabilidad y la acción de inconstitucionalidad. Es decir, normas constitucionales y normas legales han ido brindando medios, instrumentos que permiten hacer efectiva o reclamar la Constitución. Entonces, a través de estas acciones, estos órganos que las ejercen, diría yo, en mayor o en menor medida, aplican la Constitución y tienen como parámetro la Carta Fundamental. Una regla que, como aquí se anotó, tiene características singulares, una regla que reconoce ciertos valores, principios, reconoce o asegura derechos, exiguo deber los impone, y además establece reglas. Y esa normativa que se anotaba acá se interpreta de una manera especial. Se tiene que sujetar a criterios de hermenéutica que naturalmente son muy distintos a los de la ley que aplica el Tribunal de Casación, sujeto a pautas definidas que limitan la libertad de ese juez para aplicar el orden legal. Y por consiguiente, estamos frente a una norma que tiene que ser considerada, aplicada, por ende interpretada, con un sentido actualizador. Bueno, ¿cómo evaluamos la actuación de estos órganos en la defensa de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, en la defensa del Estado de Derecho? En general, yo diría, a pesar de los déficits, imperfecciones y críticas que se pueden realizar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que pudiera dar paulo a que al existir distintos órganos, el sentido del entendimiento de la norma constitucional pudiera ser distinto o no con el énfasis o con el alcance que a lo mejor un órgano le ha asignado a una misma disposición,
es favorable. Me parece que estamos frente a un conjunto, a un sistema que, insisto, más allá de las críticas que se le pueden formular, ha otorgado mecanismos que han sido efectivos, cada uno de los órganos actuando en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, para la defensa de los derechos fundamentales y la defensa de la Constitución. ¿Se puede avanzar? Por cierto. Y soy de opinión de que se debe avanzar en la revisión de este sistema. Y la oportunidad propicia, me parece, es con ocasión de la discusión formalizada que va a tener lugar dentro del marco del proceso constituyente. Ahora, ¿en qué sentido o en qué dirección para cumplir qué objetivos debiera orientarse ese debate? Fundamentalmente en dos líneas claras y precisas. Primero, para que se garantice el más irrestricto cumplimiento al principio de supremacía constitucional, para que se defienda en plenitud la norma constitucional. Y en segundo lugar, para propiciar que se asegure la más efectiva defensa de los derechos fundamentales. Y para ello, lo primero que debiera uno plantear es cómo incrementamos la legitimidad de los órganos que ejercen jurisdicción constitucional, del Tribunal Constitucional, de los tribunales ordinarios y de todos los otros que actúan frente a el ejercicio de las competencias para revisar la adecuación de las normas legales, reglamentarias, de actos, de omisiones a el orden constitucional. Hay que fortalecer su independencia. Hay que instar porque las decisiones que se adopten por ellos sean validadas en el sentido de las autoridades que fluya de las mismas. Y en ese sentido, por cierto, una composición que garantice la adhesión del conjunto de órganos controlados puede ser un elemento que se habría de considerar. Una actuación coordinada deferente entre los distintos órganos que permita evitar situaciones como algunas que se han producido en que se alega que, por ejemplo, sentencias del Tribunal Constitucional en sede de inaplicabilidad no han sido respetadas por los jueces del foro. Pero todo esto tiene que orientarse en pos de fortalecer la eficacia del control que ejercen estos órganos. Y para ello, naturalmente, hay que revisar aspectos referidos a las sentencias. Quizás en un plano un poco más concreto, como unas simples sugerencias o ideas generales respecto del recurso de protección, del control preventivo y de la inaplicabilidad y la acción de inconstitucionalidad, quiero plantear algunas observaciones. El recurso de protección, sabemos, ha representado desde que se establece en nuestra institucionalidad un instrumento de gran eficacia para la defensa de los derechos. Si bien está estrechamente vinculado a un control de la legalidad, del acto, de la omisión o de su arbitrariedad, tiene como parámetro la decisión de las Cortes, la aplicación de la norma constitucional. Y aquí pareciera necesario revisar si es que esta acción va a tutelar todos los derechos que se aseguren en la nueva Carta Política o solamente, como ocurre hoy, en los que se incluyen en el listado del artículo 20. Naturalmente va a haber que preguntarse qué va a suceder con los derechos económicos y sociales, puesto que la acción tiene un alcance que atañe al acto o a la omisión y podría ser utilizada con la finalidad de obtener una determinada prestación. Y aquí me parece que la directriz o el principio que debiera prevalecer es que es el legislador el que otorga las prestaciones de esos
derechos económicos y sociales en tanto pudieran ser reconocidos en el orden legal, y no el juez. Y por ende, el juez simplemente, por la vía de la acción de protección, tendría que entrar a verificar si se ha vulnerado o no la legislación que otorgue esos derechos. Enseguida, pareciera que en el estado actual de la protección pudiera ser conveniente examinar si se van a ampliar las facultades de las Cortes en lo que se refiere a las medidas de tutela que se otorgan al conocer de una acción de esta naturaleza. En ese sentido, la posibilidad de que se declare por la Corte que el efecto de su decisión va a ser extendido no solo a el recurrente, bueno, permitiría solucionar hoy la cantidad infinita de protecciones que hay en materia de precios base de los planes de salud. Enseguida se puede entrar a discutir la necesidad de instituir una protección declarativa de derechos que tenga un alcance general, sujetándose a un procedimiento similar al que conocemos, de manera de hacer aplicable o extensible la norma constitucional a todos quienes se encuentren en la misma hipótesis de esos derechos que se están declarando. Respecto del control preventivo y el Tribunal Constitucional, que aquí algo se ha mencionado, creo que hay que aproximarse al análisis de esta atribución con ciertas reservas sobre su eliminación, supresión o reducción. Es cierto que el Tribunal Constitucional, como ejerce este control de la constitucionalidad de la ley o revisión judicial de la ley, se lo acusa de ser un órgano contramayoritario, en simple, un conjunto de jueces indirectamente elegidos, bueno, tiene la facultad de invalidar leyes aprobadas mayoritariamente, y por eso se ha acuñado la consigna de que se transformaría en una tercera cámara. Pero esa crítica yo creo que no está considerando o no está tomando en cuenta que el papel del Tribunal Constitucional, entre otras atribuciones que ejerce, es hacer obligatoria la Constitución frente al legislador, preservar su supremacía. Olvida esa crítica que todos los poderes están sometidos a la Carta, que deben actuar conforme a sus prescripciones, digamos. Por lo que es preferible que un órgano que argumenta en derecho, que es un órgano especializado, que es un órgano técnico jurídico, sea la última voz, la última palabra, y no quienes van a estar decidiendo conforme a intereses que, bueno, se negocian en la elaboración de la ley, entregándose a ese colegislador la facultad de decidir si esa norma, aún vulnerando la supremacía de la Constitución, debe incorporarse al orden jurídico. Es cierto que esta atribución preventiva genera tensión, como aquí se observó, digamos, entre el principio de supremacía constitucional y el principio democrático. Eso es efectivo, no se puede desconocer, digamos. Pero hay que optar, a mi juicio, entre fortalecer el Estado de Derecho, donde todas las autoridades deben someter su acción a la Constitución, a las normas que se dicten conforme a ella, o transitar hacia un gobierno en donde la defensa de la supremacía va a quedar desplazada a que se actúe solo represivamente, es decir, ex post. O sea, la ventaja del control preventivo, a mi juicio, es que es una decisión general, beneficia a todos por igual, es democrática, no promueve la justicia de clase, porque represivamente lo que ocurre, y ese es el efecto, es que quien se sienta agraviado por la aplicación de un precepto legal va a tener que estar recurriendo a los tribunales con los costos que aquello significa, asumiendo todas las consecuencias de una aplicación de una norma que le puede haber causado un efecto adverso, que naturalmente hace que no se le brinde a aquel que no tiene los medios el trato igualitario que se requiere. Para ir finalizando, breves comentarios en torno a la inaplicabilidad y a la acción de inconstitucionalidad. Hoy día el Tribunal Constitucional es un tribunal de inaplicabilidad, además del 93 o 94% de sus ingresos son
este tipo de requerimientos. En un nuevo tribunal constitucional, que probablemente tendrá otra integración, soy de opinión de que sea esta reducida a 7 miembros, que todas sus competencias o atribuciones sean conocidas por el Pleno, que se le incorporen el control de otras normas, los reglamentos de la Cámara de Diputados, que se le permita conocer también de impugnaciones en contra de actos reglamentarios del presidente de la República a los directamente afectados. Bueno, esta inaplicabilidad tiene que experimentar ciertos cambios, ciertas enmiendas, para regular el momento, la oportunidad en que se va a poder deducir, quizás una vez que se ha agotado en primera instancia la gestión, salvo tratándose de algunas tutelas o acciones puntuales, hay que perfeccionar la regulación de las suspensiones de los procedimientos, hay que perfeccionar las sentencias en lo que se refiere a sus efectos. Es un instrumento que tiene que mantenerse como competencia del tribunal. Y en lo que se refiere a la acción de inconstitucionalidad, pareciera que no tiene mucho sentido el quórum que se impuso el año 2005, 4/5, cuando se ha declarado ya inaplicable, es decir, se ha estimado que en un sentido de aplicación concreto esa norma produce resultados contrarios a la Constitución. Bueno, el hecho de decir después, mire, usted para que en todos los sentidos la norma la pueda declarar inconstitucional y expulsar del ordenamiento jurídico, tiene que reunir 8 de 10 hoy día, puede ser un exceso, y eso ha significado en el hecho que prácticamente un porcentaje muy alto de las actuales inaplicabilidades siempre referidas a 2 leyes en particular. Y quiero decir, y voy concluyendo, que hay que mirar el sistema de jurisdicción constitucional en un sentido amplio para ver cómo van a ir jugando las competencias, las atribuciones entre los distintos órganos en esta discusión que se avecina. Hay que establecer una debida coordinación y, a su turno, lograr eficacia en los efectos de las decisiones que se vayan adoptando, con criterios de defensa de la supremacía, o orientados hacia la defensa de la supremacía constitucional y a la defensa efectiva de los derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pfeffer, con esa exposición que nos recuerda que nuestro sistema de jurisdicción constitucional está compuesto por una multiplicidad de órganos. La evaluación positiva que hace del rol de nuestro sistema en la defensa de los derechos fundamentales y la supremacía constitucional, ¿cierto? Igual dejo espacio para que la exposición del profesor Pfeffer destacar algunas cosas. Me parecen particularmente relevantes 2 cosas. Uno, cómo tenemos que imaginar un sistema con mayor deferencia que impida, ¿cierto?, los conflictos entre órganos que hemos visto, y también cómo se va a diseñar en una mirada, una perspectiva de cambio constitucional, una acción protectora de derechos fundamentales y cómo se va a hacer jugar eso con los derechos sociales. Eso también fue en la sesión anterior uno de los puntos que generó bastante debate, y aquí vuelve a salir antes desde la perspectiva de la Constitución económica y aquí de la perspectiva del diseño de la jurisdicción constitucional. Tenemos muchas preguntas y yo propongo, y la mayoría no son para todos, entonces yo propongo que yo las vaya leyendo todas. Voy a ir indicando si es que hay alguna que es dirigida, y luego en el mismo orden que se hicieron las presentaciones se vayan respondiendo. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Eduardo González hace una pregunta que parece simple, pero que no lo es para nada si uno
lo sabe bien, dice, bueno, pero de alguna forma ya se respondió por el profesor Pfeffer. ¿Cuál es el órgano que ejerce el control constitucional? ¿El Tribunal Constitucional o el control difuso por los jueces ordinarios o ambos? ¿A quién corresponde la interpretación evolutiva a la que aludía la doctora Salas? Parece una pregunta fácil, pero en verdad no es una pregunta fácil. Cristóbal Osorio preguntó si se podía preguntar, pero no hizo una pregunta, así que Cristóbal estaremos esperando su pregunta. El ex ministro del tribunal también, José Antonio Vieragallo, ¿por qué la reforma constitucional que origina el actual proceso constituyente entregó a 5 ministros de la Corte Suprema el conocimiento de los reclamos por vicios de procedimiento de la Convención y no al Tribunal Constitucional? Es delicada esa respuesta. Guillermo Piedrabuena pregunta, ¿qué mecanismos se visualizan para zanjar el conflicto que se produce cuando los jueces del fondo no cumplen con las sentencias del Tribunal Constitucional? Tan agudas las preguntas, ¿eh? Felipe Guzmán dice, por la naturaleza del proceso de construcción de la nueva Constitución, de ganar el apruebo, probablemente tendremos una Constitución breve, dejando muchas materias para ley simple. ¿Cómo se imaginan el rol del Tribunal Constitucional frente a esta nueva realidad? Rodolfo Burmeister hace la pregunta dirigida a Emilio Pfeffer y pregunta si cree factible lograr una autoritas de los pronunciamientos de la jurisdicción constitucional considerando la opinión generalizada, desfavorable y muy crítica de los diversos tribunales implicados, Tribunal Constitucional y Corte Suprema. Y luego Marcela Espinosa hace un comentario, nos agradecen el seminario, muchas gracias a ustedes también por su atención. Sebastián López, ay, me perdí. No aparece todavía la pregunta. Aquí está la pregunta y con eso vamos a cerrar. ¿Qué opinan los expositores respecto de la posibilidad de que el Tribunal Constitucional dictara sentencias exhortativas al Congreso, por ejemplo, y da como ejemplo, ¿cierto?, para orientar la sentencia de inconstitucionalidad del 2010 sobre ISAPRE y la inactividad del Congreso que todavía no modifica la ley? Si es que no hay más preguntas, que creo que no, doy la palabra en el mismo orden. En el mismo orden, yo creo que tratemos de reducirlo a unos 5 minutos, ya llevamos más de una hora. Más de hora y media, se me ha hecho corto. Pero como unos 5 minutos, sí, es que son muchísimas preguntas, pero tratemos de ajustarnos al tiempo. Profesora Salas, por favor. La verdad es que en 5 minutos no creo que se alcance a hacer una revisión de todas, por eso es que me voy a enfocar en la que me dirigieron con relación a la interpretación evolutiva y la que hicieron con relación a la opción de la Corte Suprema en los problemas de control que se suscitan en el órgano constituyente. Con relación a la interpretación evolutiva, es ambos, tanto los jueces ordinarios en su nivel de jurisdicción como en el ámbito de la jurisdicción constitucional, que la idea, ¿cierto? Mi tesis o mi hipótesis es que ojalá en ambas jurisdicciones se pudiese utilizar estos métodos de interpretación. Y con relación a la opción por la Corte Suprema, la verdad no sé la respuesta, pero creo que fue una opción política, evidentemente. Llama la atención, puesto que el Tribunal Constitucional es el órgano naturalmente llamado a pronunciarse sobre los conflictos de constitucionalidad, en este caso tan especial de un órgano constituyente, pero tengo entendido que siguieron modelos foráneos, ¿cierto?, de producción constitucional, no sé, no recuerdo si era el caso colombiano u otro similar, en donde se utilizaba a la Corte Suprema como órgano resolutor de conflictos. Esa es mi respuesta, cortita para que no nos invada el tiempo. Muchas gracias, profesora Salas. Profesor Gómez.
Bueno, muchas preguntas muy interesantes. Partamos por la de José Antonio Veragallo. José Antonio, las razones puedes mirarlas en YouTube, porque todas los debates de la comisión técnica de la cual formé parte están allí, digamos, y tú verás si te tomas el trabajo de verlo, que yo propuse que fuera el Tribunal Constitucional el que ejerciera el control para las cuestiones procedimentales, digamos, ¿no? Y bueno, no prosperó la idea, digamos, por razones que no viene al caso comentar, digamos, ¿no? Pero yo creía que era el órgano apropiado para llevar a cabo esa tarea por o debido a, naturalmente, el tipo de razonamientos que utiliza, su rol en el sistema político y su capacidad, digamos, para enfrentar este tipo de temas, digamos, ¿no? Que creo que es más discutible en el caso de la Corte Suprema. Además, como tú sabes, el procedimiento para la Corte Suprema va a ser necesario un autoacordado y va a ser por sorteo, digamos, ¿no? Entonces, es un complejo problema para la Corte Suprema, pero esa fue la decisión final, digamos, de la Comisión Técnica y que el Parlamento avaló, digamos, ¿no? Segundo, respecto de los 2/3, digamos, que pregunta Felipe Guzmán. Felipe, yo creo que podríamos estar aquí mucho rato debatiendo sobre el tema de los 2/3, digamos, y cuál es el papel que pudiera cubrir y cumplir esta en la futura convención. Solamente decir que esto fue un acuerdo que se expresó en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, en que concurrieron todos los sectores políticos de este país, inclusive el presidente, y con la exclusión del Partido Comunista y de algunos sectores del Frente Amplio. Pero el resto participaron todos y acordaron esta regla como una regla que apuntaba o que apunta a la necesidad de ponerse de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos? Porque los dilemas del prisionero o los juegos de suma cero que uno podría imaginar que están latentes aquí, digamos, significarían sencillamente que no es que no tengamos una constitución, no tendríamos ninguna, digamos, ¿no? No tenés que tengamos una constitución mínima, no tendríamos ninguna constitución, digamos, ¿no? Y eso va a ser resuelto básicamente en el reglamento, ¿no? El reglamento, que también tiene que ser aprobado por los 2/3, el reglamento de votaciones, dice la reforma constitucional, no dice el reglamento en la totalidad de los problemas de la convención, solo el reglamento de votación. Pero yo imagino que va a haber un principio general de cordura y que, dado las necesidades de un alto acuerdo, se van a tratar todos estos aspectos, digamos, ¿no? No se olviden que en default del proceso constituyente, es decir, si por alguna razón no se llega a una constitución, a un acuerdo, si por alguna razón se excede el plazo previsto, un año, si por alguna razón no se aprueba en el plebiscito, rige la Constitución de 1980 la Constitución de 1989, como quieran comentarlo, ¿no? Esa tensión va a significar que, por una parte, digamos, algunos sectores van a tener que saber que si no se acuerda una constitución sustantivamente va a regir la Constitución de 1980, claro, antecedida por un plebiscito que dice que la ciudadanía quiere una nueva constitución, de manera que los sectores que pudieran empujar en esa dirección, en la dirección de que fracasara la convención, también tienen que pensar que se trata de una decisión, ¿no? Compleja, porque en realidad la Constitución de 1980 va a estar en cuestión a raíz del plebiscito. Entonces, la tensión entre una cosa y la otra, yo creo que va a obligar a los sectores a tomar esta regla como una regla de acuerdo y no como una regla de separación, digamos, ¿no? No estoy para nada de acuerdo. Ahora, hay riesgos, claro que hay riesgos, digamos, ¿no? ¿Qué más riesgo que el proceso de reforma de constitución que tenemos hoy día, en que el Parlamento, digamos, a través de las normas transitorias está reformando, y con el quórum de 3/5 está reformando sustantivamente la Constitución como nunca habíamos tenido en nuestra historia? Entonces, yo creo que hay que comparar los procesos, hay que mirar con frialdad, con sentido republicano, y yo creo que esas orientaciones van a hacer que conduzcan en una buena dirección. Así lo espero. Tania. Muchas gracias. Muchas gracias.
Profesor Navarro, Sí. sus respuestas en 5 minutos. Sí, perfecto, con menos tiempo. Vamos a tratar de responderle. ¿Fue para mí, Tania? No, en general, no, es que es terrible tener que, yo también he estado en esa posición, no, muchas preguntas uno tiene mucho que decir en muy poco tiempo, pero no, para nada. Bueno, a ver, para hacernos cargo de las 4 o 5 ideas. Efectivamente, la Constitución en cuanto al control concentrado que se plantea por algunos, la Constitución establece hoy día un modelo de control concentrado de constitucionalidad de las leyes. Y por eso que hay una posibilidad de que los jueces requieran de inaplicabilidad. Ese fue el modelo y yo creo que es una buena idea en la medida que funcione adecuadamente. Eso es sin perjuicio, como bien planteaba también Emilio, que el recurso de protección y otras vías tutelares son mecanismos, ¿no es cierto?, que permiten también el control de constitucionalidad de los actos de la administración y de particulares. Pero el modelo que tenemos hoy día es, por tanto, entregado a diversos órganos en materia de control administrativo y en el caso de la ley es un control concentrado de constitucionalidad. Respecto a la participación de 5 ministros en los conflictos para resolver aquellos inconvenientes que se produzcan respecto de la convención, lo primero que hay que señalar que, como bien lo señaló Gastón, que además fue partícipe, ¿no es cierto?, del grupo técnico, hubo algunos que plantearon la idea de que fuera el Tribunal Constitucional el que resolviera estas materias. Sin embargo, otros no lo quisieron así, y eso significó entonces que se postulara la idea de 5 ministros que van a ser efectivamente sorteados, pero que además van a conocer solo de aspectos de carácter procedimental y formal. Y ahí hay que tener eso también presente, porque la propia Constitución establece que dentro de los límites está la idea de república democrática, la idea de los tratados internacionales contenidos, ¿no es cierto?, en relación a los derechos fundamentales y a su vez las sentencias judiciales ejecutativas, pero el control va a ser esencialmente formal, así que no sabemos qué va a pasar con eso. Respecto a los mecanismos de aplicación, respecto a los jueces de fondo, se han presentado efectivamente algunos inconvenientes. Por eso es que se ha exhortado por muchos la necesidad de profundizar el efecto vinculatorio y el efecto inhibitorio, ¿no es cierto?, de la sentencia, y en particular que la ley orgánica del tribunal señale, o la propia Constitución, que esas sentencias obligan a todos los órganos. Han sido casos muy acotados, pero evidentemente han generado controversia. En cuanto al rol del tribunal en una nueva Constitución, no sabemos cómo va a operar esa regla de 2/3, pero si uno es optimista, yo prefiero ser siempre optimista que pesimista, digamos, será porque soy sobreviviente de enfermedades catastróficas, pero evidentemente no cabe duda que si no hay acuerdo en los aspectos esenciales, en mi opinión, no va a haber Constitución. O sea, si no hay un acuerdo mínimo sobre ciertos elementos, no va a existir la posibilidad de realmente tener un texto. Y la Constitución es un todo armónico, coherente, y por tanto, si yo voto artículo por artículo, inciso por inciso, palabra por palabra, por 2/3, esto puede producir una situación completamente caótica y no armónica como se supone que es una Constitución. Eso exige, en mi opinión, que el reglamento precise bien cómo se va a votar y cómo se va a votar después, en definitiva, el texto, de manera que sea adecuado, coherente y armónico. Por último, respecto a las sentencias exhortativas, efectivamente, como aquí se planteaba, el tribunal en muchas oportunidades ha empleado sentencias exhortativas para que los colegisladores regulen la materia. Por de pronto, no solamente los casos que aquí se han mencionado, sino, entre otros, la ley de bosque nativo, ¿no es cierto?, que se exhortó al legislador a que cambiara el estatuto jurídico de CONAF, y eso tampoco se ha cumplido. En Europa, en Austria, en Alemania, se le fijan plazos a la autoridad administrativa y legislativa para que regule esta materia. Y allá funciona extremadamente bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el último expositor, profesor Pfeffer, sus respuestas, por favor. Brevemente, respecto de las preguntas que se formularon en relación al control por tribunales difusos, bueno, yo creo que nuestro sistema concentró el control de la constitucionalidad de la ley en el Tribunal Constitucional y fue una muy buena decisión del constituyente. Pretender establecer un control difuso me parece a mí que conduciría a una anarquía constitucional. Imagínense todos los tribunales, todos los jueces de este país aplicando la constitucionalidad de la ley o resolviendo sobre la constitucionalidad de la ley, nos encontraríamos
ante un verdadero caos de dispersión de criterios. Uno la consideraría inconstitucional, otro inconstitucional, y se generaría una serie de conflictos. ¿Por qué la reforma le entregó a la Corte Suprema el conocimiento y resolución de las cuestiones de forma en relación al proceso constituyente? Lo desconozco, me resulta extraño. Me parecería mucho más lógico que se lo hubiese asignado, por ejemplo, al Tribunal Calificador de Elecciones, digamos, si eran cuestiones de forma, o derechamente al Tribunal Constitucional. Sospecho de que desconfían del Tribunal Constitucional por toda la crítica, a mi juicio infundada, que se le ha hecho, encaminada a deslegitimarlo como un órgano que ha actuado defendiendo la supremacía de la Constitución. Respecto a lo que preguntaba don Guillermo Piedrabuena en relación a los mecanismos que se han previsto para hacer cumplir ante los jueces del fondo las sentencias, hay distintas sugerencias. Una de ellas es que se pudiese establecer un recurso extraordinario de reclamo ante el propio Tribunal Constitucional con la finalidad de denunciar allí, digamos, que la sentencia de inaplicabilidad no ha sido cumplida por el juez del fondo al momento en que se decida. Respecto de las autoritas del Tribunal Constitucional y de los tribunales en general, bueno, siempre el órgano jurisdiccional está sujeto a crítica y va a encontrar quien obtuvo, quien resulta ganancioso, el aplauso, y el que pierde, naturalmente, lo cuestiona. Pero aquí, cuando yo aludía a la autoridad, a la mayor legitimidad con que se debe configurar estos órganos que van a ejercer jurisdicción constitucional, apunto a que deben poder contrastar sus decisiones en la línea argumental frente al escrutinio que hace la opinión pública y los demás órganos del Estado. Y es allí en donde se tiene que imponer un conjunto de exigencias. En relación a las sentencias del TC exhortativas, bueno, bien sabemos nosotros que nuestro sistema, el presidente de la Corte Suprema, cuando inaugura el año judicial, siempre hace referencia a cuáles son las dudas que han surgido en la aplicación, en la inteligencia de las leyes, y llaman al legislador a que las corrija, digamos. Nunca lo oyen, nunca hay una reacción. Aquí el Tribunal Constitucional ha dictado algunas sentencias exhortativas, pero tampoco se han cumplido. Quizás hay que revisar ese punto. Y por último, en relación a la regla de los 2/3, parece obvio, a mi juicio, de una total lógica, que siendo la Constitución un sistema, un conjunto armónico de disposiciones, que además tiene ciertos contenidos o partes bien definidas, un conjunto de reglas orgánicas, un conjunto de reglas en relación a derechos fundamentales, y existiendo en nuestra tradición constitucional la regulación de ciertos órganos a nivel constitucional, bueno, se tiene que llegar a un acuerdo en torno a aquello, con los 2/3. Si no, vamos a tener que hablar de colgajos de constitución, de algunas partes totalmente aisladas que no las vamos a llamar constitución. Y si no las vamos a llamar constitución, bueno, obviamente que habremos defraudado a la ciudadanía que espera una nueva constitución. Y por lo tanto, bajo ese sentido, solo creo la Convención Constitucional está obligada a llegar a acuerdos sobre mínimos constitucionales para que lo que allí se apruebe por los 2/3 pueda ser calificado como constitución. Si no, insisto, vamos a tener algunas actas, como las dictó la Junta Militar, digamos, o algunos meros colgajos de constitución. Muchas gracias. Bueno, seguro que la jurisdicción constitucional y cómo se organiza y todos los temas que han sido planteados aquí y otros más van a ser parte de la discusión constituyente en los próximos meses. Quedaron algunas preguntas por ahí, pero yo creo que ya llevamos 2 horas y no hay que abusar de la buena y excelente disposición de los participantes. Así que les agradezco a todos y a todas los expositores, quienes han estado escuchando, y dejamos la invitación para la próxima y última sesión de debates constitucionales junto al Colegio de Abogados. Va a ser el martes 9 de septiembre, también a las 18:30 horas, y se va a tratar
los principios constitucionales, cuáles van a ser los principios, ¿cierto?, que se van a discutir en una mirada de una nueva constitución. Eso sería, estimados y estimadas. Nos vemos, espero que presencialmente algún día. Chao, chao. Nos vemos, Tania. Gracias a todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias, doctora, y gracias, profesores.